Al filo del relato. Si te gusta esta historia, déjanos un me gusta y visita Al filo del relato en TikTok y YouTube. Capítulo 1. Fugitivos. El amanecer nos encontró en la carretera, huyendo de un pasado que se negaba a dejarnos ir. El viejo Chevrolet de Carlos gruñía bajo el peso de nuestras pertenencias y nuestros secretos. Miguel dormía en el asiento trasero, su rostro joven marcado por una preocupación que ningún adolescente debería cargar. Clara, sentada a su lado, no dejaba de mirar por la ventana trasera como si esperara ver a Alberto surgir de la niebla en cualquier momento. ¿Hacia dónde vamos?, pregunté en voz baja, mi mano descansando protectoramente sobre mi vientre cada vez más abultado. Carlos me miró, sus ojos cansados pero determinados. A un lugar seguro, respondió. Un lugar donde Alberto no pueda encontrarnos. Ese lugar resultó ser una cabaña destartalada en lo profundo de las montañas, propiedad de un viejo amigo de Leonora que había accedido a escondernos. Mientras subíamos por el camino serpenteante, rodeados de pinos centenarios, sentí una mezcla de alivio y aprensión. ¿Realmente podríamos escondernos aquí? ¿Por cuánto tiempo? Los primeros días en la cabaña fueron un ejercicio de adaptación y tensión. El espacio era reducido, las comodidades escasas. Carlos pasaba horas vigilando desde la ventana, su rostro una máscara de preocupación constante. Clara intentaba conectar con Miguel, años de separación creando un abismo que parecía imposible de cruzar. Y yo luchaba con mi propio cuerpo. El estrés de las últimas semanas había pasado factura. Una mañana, mientras todos dormían, sentí un dolor agudo que me dejó sin aliento. Carlos, grité, el miedo apoderándose de mí. En cuestión de segundos, todos estaban a mi alrededor. Carlos me sostenía, su rostro pálido de preocupación. Clara llamó a un médico amigo, alguien en quien podíamos confiar. Horas más tarde, sentada en la cama con Carlos a mi lado, escuchábamos el veredicto del doctor. El embarazo es de alto riesgo, dijo con gravedad. Necesitas reposo absoluto, Ana. Cualquier estrés adicional podría ser peligroso para ti y para el bebé. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. ¿Cómo podía tener reposo absoluto en estas circunstancias? ¿Cómo podíamos proteger a este bebé cuando ni siquiera podíamos protegernos a nosotros mismos? Esa noche, mientras todos dormían, escuché a Carlos llorar en silencio. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi verdaderamente roto. Me acerqué a él, ignorando las órdenes del médico, y lo abracé con fuerza. Lo siento, susurró entre sollozos. Lo siento tanto, Ana. Nunca quise arrastrarte a esto. ¿Estamos juntos en esto?, le respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Todos nosotros, y vamos a salir adelante. Pero mientras las palabras salían de mi boca, no pude evitar preguntarme si realmente creía en ellas. Capítulo 2. El diario perdido. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco una rutina se estableció en nuestra vida de fugitivos. Miguel, en un intento por escapar del ambiente tenso de la cabaña, comenzó a explorar los alrededores. Clara, preocupada por su seguridad, lo seguía como una sombra, creando más fricciones entre ellos. Una tarde, mientras yo descansaba en la habitación principal convertida en mi santuario de reposo, escuché un grito de emoción proveniente del ático. Encontré algo. La voz de Miguel resonó por toda la cabaña. Con dificultad me levanté y me uní a los demás en el polvoriento ático. Miguel sostenía un libro viejo y desgastado, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y aprensión. Es un diario, explicó, pasando las páginas amarillentas con cuidado. Y creo que pertenecía al abuelo de Carlos y Clara. Carlos tomó el diario con manos temblorosas. Nunca supe que mi abuelo mantenía un diario, murmuró. Mientras Carlos comenzaba a leer en voz alta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras del diario pintaban un cuadro oscuro y perturbador. Hablaba de una sociedad secreta, de rituales ocultos, de sacrificios en nombre del poder y la influencia.
La orden del crepúsculo, leyó Carlos, su voz apenas un susurro. Nuestro legado, nuestra maldición. Clara dejó escapar un sollozo ahogado. Siempre supe que había algo más, dijo. Algo que explicara por qué Alberto era como era. Seguimos leyendo, absorbiendo cada palabra con una mezcla de horror y fascinación. El diario hablaba de generaciones de la familia involucradas en esta sociedad secreta, de cómo habían manipulado eventos, influenciado decisiones, todo en nombre de un poder oscuro que apenas podíamos comprender. Y entonces llegamos a una entrada que nos dejó sin aliento. El ritual debe continuar, leyó Carlos, su voz temblando. La línea de sangre debe mantenerse pura. Los gemelos nacerán y uno será sacrificado para que el otro pueda ascender. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara se desplomó en una silla, su rostro pálido como la cera. Miguel, con una madurez más allá de sus años, tomó su mano en silencio. Esto explica todo, dijo Clara finalmente. Porque Alberto estaba tan obsesionado conmigo, porque siempre decía que teníamos un vínculo especial. Carlos cerró el diario de golpe, su rostro una máscara de furia y dolor. Pero no explica por qué Eleonora nos ocultó todo esto, gruñó. Como si la hubieran invocado, Eleonora apareció en la puerta del ático. Su rostro estaba marcado por años de culpa y secretos. Porque tenía miedo, dijo suavemente. Miedo de la verdad, miedo de lo que significaría para todos nosotros. Nos contó entonces su propia historia. Cómo había descubierto la verdad sobre la orden del crepúsculo poco después de casarse con Alberto. Cómo había intentado proteger a sus hijos, pero había terminado siendo cómplice de los horrores que habían sufrido. Pensé que podía cambiar las cosas desde dentro, sollozo. Pensé que podía protegerlos, pero solo empeoré todo. Mientras escuchábamos la confesión de Leonora, sentí que el bebé se movía dentro de mí. Un recordatorio de que en medio de toda esta oscuridad había una nueva vida, una nueva esperanza. Pero también sentí un miedo profundo y primordial. ¿Qué significaba todo esto para nuestro bebé? ¿Estaba también destinado a ser parte de este legado oscuro? Carlos, como leyendo mis pensamientos, tomó mi mano y la apretó con fuerza. No, dijo con firmeza. Esto termina aquí, con nosotros. No dejaremos que esta maldición pase a otra generación. Mientras el sol se ponía fuera, bañando el ático en sombras largas y amenazantes, nos miramos unos a otros. Éramos una familia rota, marcada por secretos y traumas. Pero en ese momento, unidos por la verdad recién descubierta, sentí una chispa de esperanza. Sabíamos que el camino por delante sería difícil. Alberto todavía estaba ahí fuera, y ahora teníamos que enfrentarnos no solo a él, sino a una conspiración que abarcaba generaciones. Pero mientras Miguel abrazaba a Clara, mientras Carlos sostenía mi mano y mientras Eleonora nos miraba con una mezcla de arrepentimiento y determinación, supe que enfrentaríamos lo que viniera. Juntos. El diario del abuelo había abierto una puerta a un mundo de sombras y secretos. Pero también nos había dado algo invaluable, la verdad. Y con esa verdad teníamos una oportunidad de romper el ciclo, de forjar un nuevo camino. La noche cayó sobre la cabaña y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que teníamos una oportunidad real de luchar contra la oscuridad que nos había perseguido durante tanto tiempo. El legado de sombras que nos había definido durante generaciones estaba a punto de enfrentarse a la luz de la verdad. Y nosotros estábamos listos para la batalla que vendría. Capítulo 3. La trampa. El descubrimiento del diario y las revelaciones de Leonora habían cambiado todo. Los días en la cabaña se volvieron un torbellino de investigación frenética y debates acalorados sobre qué hacer a continuación. Carlos y Clara se sumergieron en el estudio de la historia familiar, buscando más pistas sobre la orden del crepúsculo. Miguel, con su mente fresca y curiosa, resultó ser sorprendentemente hábil para conectar puntos que los demás pasábamos por alto. Fue durante una de estas sesiones de investigación cuando sucedió.
El teléfono satelital que Carlos había comprado para emergencias sonó, rompiendo el silencio de la noche. Todos nos quedamos paralizados, mirándonos con una mezcla de miedo y confusión. Nadie tenía ese número. Carlos respondió con cautela, poniendo el altavoz. La voz que salió del aparato nos heló la sangre. Hola, familia, la voz de Alberto, suave y amenazante, llenó la habitación. Me extrañaron. Vi cómo Clara se encogía, cómo Miguel apretaba los puños, cómo Eleonora palidecía. Carlos, con una calma que me sorprendió, habló. ¿Qué quieres, Alberto? Una risa seca sonó al otro lado de la línea. Quiero hacer un trato. Tengo información que necesitan si quieren entender realmente lo que está pasando, y estoy dispuesto a compartirla por un precio. ¿Qué precio?, preguntó Carlos, su voz tensa. Mi libertad, respondió Alberto. Borren mi historial, hagan que los cargos desaparezcan. A cambio les daré todo lo que sé sobre la orden, sobre su verdadero propósito. El silencio que siguió fue pesado, cargado de dudas y miedos. Podíamos confiar en Alberto. Valía la pena el riesgo. Tienen 10 horas para decidir, continuó Alberto. Los contactaré de nuevo mañana a esta hora. Elijan sabiamente. La llamada se cortó, dejándonos en un silencio aturdidor. Las siguientes horas fueron un torbellino de discusiones acaloradas. Carlos y Clara estaban divididos, Miguel insistía en que no podíamos confiar en Alberto, y Eleonora. Eleonora guardaba un silencio perturbador. Yo me sentía desgarrada. Por un lado, la información que Alberto ofrecía podría ser crucial para entender y desmantelar la orden. Por otro, ¿cómo podíamos siquiera considerar dejar libre a un hombre que había causado tanto dolor? A medida que se acercaba la hora de la decisión, la tensión en la cabaña era palpable. Cada minuto que pasaba nos acercaba más a una elección que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Y entonces, justo cuando el reloj marcaba la hora fatídica, Eleonora habló. «Hay algo que deben saber antes de decidir», dijo, su voz apenas un susurro. Algo que he guardado durante años, algo que podría cambiarlo todo. Capítulo 4. Verdades enterradas. Las palabras de Leonora quedaron suspendidas en el aire, pesadas y amenazantes. Antes de que pudiera continuar, el teléfono sonó de nuevo. Alberto, puntual como siempre. Carlos respondió, su rostro una máscara de determinación. Necesitamos más tiempo, dijo sin preámbulos. La risa de Alberto sonó fría y calculadora. El tiempo es un lujo que no tienen, hijo mío, pero soy un hombre generoso. Les daré 10 horas más. Úsenlas sabiamente. La llamada se cortó, dejándonos de nuevo en un silencio cargado de tensión. Todos los ojos se volvieron hacia Eleonora. «Habla», exigió Carlos, su voz temblando ligeramente. Eleonora tomó una respiración profunda y comenzó su relato. Nos habló de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de nuestra familia, involucrando a jueces, políticos, líderes empresariales. La Orden del Crepúsculo no era solo un culto familiar, era una organización que había manipulado los hilos del poder durante generaciones. Y yo fui parte de ello, confesó Eleonora, lágrimas corriendo por sus mejillas. Fui iniciada poco después de casarme con Alberto. Pensé que podría cambiar las cosas desde dentro, pero solo me hundí más y más en la oscuridad. Mientras Eleonora hablaba, sentí que el bebé se movía inquieto en mi vientre. Era como si incluso esta nueva vida pudiera sentir el peso de las revelaciones que estábamos escuchando. Hay un lugar, continuó Eleonora. Un antiguo edificio en el centro de la ciudad. Allí es donde guardan todos los registros, todos los secretos de la orden. Carlos se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. Entonces ahí es donde iremos. No necesitamos el trato de Alberto. Encontraremos la verdad por nosotros mismos. La decisión fue unánime. En las primeras horas de la mañana nos preparamos para partir. El plan era simple pero arriesgado. Carlos, Clara y Miguel irían al edificio,
mientras Eleonora y yo nos quedaríamos en un lugar seguro, coordinando y proporcionando apoyo. Justo cuando estábamos a punto de salir, sentí un dolor agudo que me hizo doblarme. «Ana», gritó Carlos corriendo a mi lado. «Estoy bien, jadeé, aunque sabía que no era cierto. El estrés, el miedo, todo estaba pasando factura a mi cuerpo y al bebé». «No puedes quedarte sola», dijo Clara, su rostro lleno de preocupación. «Necesitas atención médica». Después de una breve discusión, se decidió que iríamos todos. Encontramos un pequeño hospital en las afueras de la ciudad, lo suficientemente discreto para no llamar la atención. Mientras me instalaban en una habitación, con monitores pitando y enfermeras yendo y viniendo, vi la determinación en los ojos de Carlos. «Vayan», le dije apretando su mano. «Encuentren la verdad. Estaré bien». Con un último beso, Carlos, Clara y Miguel partieron hacia el corazón de la ciudad, hacia el edificio que guardaba los secretos de generaciones. Las horas que siguieron fueron una agonía de espera y preocupación. Los dolores iban y venían cada vez más intensos. Las enfermeras me aseguraban que todo estaba bajo control, pero yo podía sentir que algo no estaba bien. Eleonora se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano y murmurando palabras de aliento. Pero podía ver el miedo en sus ojos, el peso de los secretos que aún cargaba. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, todo se precipitó. Los monitores comenzaron a sonar frenéticamente y sentí un dolor que me partió en dos. «El bebé», grité. «Bien el bebé». Mientras los médicos y enfermeras corrían a mi alrededor, preparándose para un parto de emergencia, no pude evitar pensar en Carlos, en Clara, en Miguel. ¿Dónde estaban? Habían encontrado las respuestas que buscábamos. ¿Estaban a salvo? Y entonces, en medio del caos y el dolor, vi una figura familiar en la puerta de la habitación. Una figura que no debería estar allí. Alberto, con una sonrisa fría en su rostro, dio un paso hacia mi cama. «Hola, Ana», dijo suavemente. «Parece que llegué justo a tiempo para el gran evento». Mientras el pánico me invadía y los dolores del parto se intensificaban, supe que estábamos al borde de algo monumental. La verdad, el pasado, el futuro, todo convergía en este momento. Y yo estaba atrapada en el medio, incapaz de hacer nada más que rezar porque Carlos regresara a tiempo. Porque en ese momento, mientras miraba a los ojos fríos de Alberto, supe que nuestro bebé no solo estaba a punto de nacer. Estaba a punto de nacer en medio de una tormenta que amenazaba con destruirnos a todos. Capítulo 5. El último enfrentamiento. El dolor era insoportable, pero el miedo que sentía al ver a Alberto era aún peor. Los médicos y enfermeras parecían ajenos a su presencia, como si estuviera invisible para todos excepto para mí. «¿Qué haces aquí?», logré decir entre contracciones. Alberto sonrió, acercándose más. «No podía perderme el nacimiento de mi nieto, ¿verdad? Después de todo, este bebé es la clave de todo». Antes de que pudiera responder, Eleonora entró en la habitación. Su rostro palideció al ver a Alberto. «Luke», susurró. «¿Cómo nos encontraste?» «Oh, querida», respondió Alberto con falsa dulzura. «Nunca los perdí de vista. La orden tiene ojos en todas partes». De repente las luces parpadearon y se apagaron. Los monitores emitieron un pitido final antes de quedar en silencio. En la penumbra vi a Alberto sacar algo de su bolsillo. Un amuleto que brillaba con una luz antinatural. «Es hora», dijo. «El ritual debe completarse». Eleonora se interpuso entre Alberto y mi cama. «No», dijo con firmeza. «Esto termina aquí». Lo que siguió fue un caos de sombras y luz. Eleonora y Alberto forcejearon, el amuleto cayó al suelo, estallando en mil pedazos. Un viento sobrenatural azotó la habitación y escuché gritos que no parecían de este mundo. En medio de todo esto sentí que el bebé estaba a punto de nacer. Grité, más de miedo que de dolor. Y entonces, como un rayo de esperanza en la oscuridad,
escuché la voz de Carlos. Ana. Carlos, Clara y Miguel irrumpieron en la habitación. En sus manos llevaban documentos y un antiguo libro que reconocí del edificio de la Orden. Se acabó, padre, dijo Carlos, su voz llena de una autoridad que nunca antes había escuchado. Tenemos todo, los registros, los nombres, las pruebas de los crímenes de la Orden. Todo se acabó. Alberto, por primera vez, pareció perder su compostura. No entienden, Bruno. El poder que la Orden ofrece, la grandeza que podríamos alcanzar. No, interrumpió Clara. Entendemos perfectamente, y elegimos rechazarlo. Miguel dio un paso adelante, sosteniendo el libro antiguo. Este libro contiene el contrahechizo, dijo. Podemos acabar con la maldición de la Orden de una vez por todas. Alberto se lanzó hacia Miguel, pero Carlos lo interceptó. Padre e hijo lucharon mientras Clara y Miguel comenzaron a recitar las palabras del libro. Sentí que algo cambiaba en el aire, una energía antigua que se desvanecía. Y en ese momento, con un último grito de dolor y esfuerzo, di a luz. El llanto del bebé llenó la habitación, sobreponiéndose al caos. De repente todo se detuvo. Alberto, con los ojos muy abiertos, miró al recién nacido. No, susurró. No puede ser. Capítulo 6. Redención y renacimiento. El llanto del bebé pareció romper algún tipo de hechizo. La energía sobrenatural que había llenado la habitación se disipó, dejando solo el olor antiséptico del hospital y el suave pitido de las máquinas que volvían a la vida. Alberto cayó de rodillas, toda su bravuconería desaparecida. ¿Qué han hecho?, murmuró. Carlos, aún sosteniendo a su padre, miró a Clara. Termínalo, dijo. Clara y Miguel recitaron las últimas palabras del contrahechizo. Un destello de luz recorrió la habitación y sentí como si un peso invisible se levantara de todos nosotros. Los médicos y enfermeras, como despertando de un trance, entraron corriendo a la habitación. En medio del caos vi cómo la policía llegaba y esposaba a Alberto, quien no opuso resistencia. Horas más tarde, con mi bebé en brazos y Carlos a mi lado, escuchamos las explicaciones. El libro que habían encontrado no solo contenía los registros de la Orden, sino también el secreto para romper su poder. El nacimiento de nuestro hijo, un niño al que llamamos Luca, había sido el catalizador necesario para romper el ciclo de generaciones. Es como si toda la maldad, toda la corrupción, se hubiera desvanecido, explicó Clara, sus ojos brillantes de lágrimas y alivio. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, investigaciones y revelaciones. La red de la Orden fue desmantelada, sus miembros llevados ante la justicia. Alberto, despojado de todo su poder e influencia, enfrentaría el resto de sus días en prisión. Pero en medio de todo esto, nuestra familia encontró la paz que tanto habíamos buscado. Clara y Miguel forjaron un vínculo inquebrantable, sanando las heridas del pasado. Eleonora, liberada de sus secretos, se convirtió en una abuela amorosa y protectora. Y Carlos y yo, nosotros aprendimos a vivir sin miedo, a amar sin reservas, a construir un futuro brillante para nuestro hijo. Epílogo 5 años después. El jardín de nuestra casa estaba lleno de risas y alegría. Luca, ahora un niño vibrante de 5 años, corría persiguiendo mariposas. Miguel, convertido en un joven universitario, le enseñaba a Clara cómo usar su nuevo teléfono. Eleonora, sentada en una mecedora, observaba la escena con una sonrisa serena. Carlos se acercó a mí, rodeando mi cintura con sus brazos. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así?, murmuró en mi oído. Sonreí, apoyándome en él. Después de todo lo que pasamos, nos lo merecemos. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, reflexioné sobre nuestro viaje. Habíamos enfrentado la oscuridad, desentrañado secretos generacionales y emergido más fuertes y unidos. La orden del crepúsculo se había desvanecido como las sombras ante la luz del amanecer. Y en su lugar habíamos forjado nuestro propio legado, uno de amor, verdad y redención.
Mientras Luca corría hacia nosotros, sus pequeños brazos extendidos y su risa llenando el aire, supe que habíamos hecho lo correcto. Habíamos roto el ciclo, habíamos cambiado el destino. Y ahora, finalmente, éramos libres para escribir nuestra propia historia. Al filo del relato. Si te gusta esta historia, déjanos un me gusta y visita Al filo del relato en TikTok y YouTube.